Ya nos acompaña la psicóloga Raquel Galeotti, que es experta en derechos de infancia y políticas públicas, que fue asesora técnica de juzgados de adolescentes, y hay varios temas de actualidad para tocar con ella. Raquel, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Bueno, un placer tenerte por acá. Me gustaría saber tu opinión acerca de todo lo que se ha discutido públicamente sobre minoridad infractora en los últimos tiempos entre gobierno y oposición, las propuestas para aumentar las penas, sobre todo en delitos graves. ¿Te parece que es correcto seguir profundizando en esta discusión y que avancen algunos proyectos que todavía no están resueltos? Mi opinión en este tema es controversial. En realidad yo creo que hay un retroceso en el reconocimiento de derechos en esta población específica de adolescentes que cometen infracciones. ¿A qué me refiero? Luego de un tiempo llegamos a un plano normativo donde en realidad se consideraba la legislación uruguaya más en armonía con la Convención de los Derechos del Niño, ¿sí? Una normativa internacional que está vigente en nuestro país, donde ahí se estipulaba como uno de los puntos lo que es la privación de libertad como última medida a tomar, ¿sí? Luego de un tiempo eso fue cambiando por cuestiones también de opinión social y cómo se interpretaban determinados fenómenos sociales en relación a este tema, y se empezó a legislar, o sea, hay leyes específicas que sacan esa disposición inicial y determinan que en determinados delitos la privación de libertad es privativa, o sea, en realidad, sea primario o no primario, no hay ninguna consideración al respecto, salvo el delito que comete, la primera medida tomada es la privación de libertad. Eso implica, a mi entender, un retroceso en lo que es la legislación respecto a adolescentes, ¿sí? ¿Y por qué se retrocede? Y porque se retrocede porque estamos entendiendo a los adolescentes de igual modo en el sistema penal que las personas adultas, mayores de 18 años. Uno de los avances es el reconocimiento de que los adolescentes, por la etapa evolutiva que transitan, requieren un sistema penal específico, ¿sí? En ese sistema penal específico, una de las matrices fundamentales es el efecto, ¿no? Para considerar, el efecto negativo de la privación de libertad, como primer medida. ¿Sí? Un adolescente de 14 años que ya transita en sus 14 años como persona de desarrollo por un sistema privativo de libertad, sabiendo las condiciones de nuestros centros de privación de libertad, ¿no? En adolescentes, que son muy similares a los de adultos. O sea, no estamos hablando de hogares, estamos hablando de sistemas carcelarios. Cuando escuchás hablar de aumentar las penas para los menores que cometieron determinados delitos graves, igual vos pensás que eso es un retroceso. En realidad las investigaciones en el mundo indican que el aumento en las penas no inhiben conductas delictivas. En realidad es eso, básicamente. Está investigado, está demostrado, y en adolescentes también, porque en realidad muchos de esta población adolescente cometen infracciones no por ciclos delictivos ya determinados en su vida, sino por accidentes. ¿Y de qué manera entonces se puede diferenciar un delito de otro, ¿no? Para que no tengan el mismo castigo dos menores que cometieron delitos absolutamente distintos en cuanto a gravedad? Si no es con las penas. Y en realidad, considerando que son niños adolescentes, habría que determinar que un conjunto de medidas de delitos no sean de entrada privativos de libertad. Que la pena no sea esa. ¿Por qué hay que determinar por qué la solución de este problema pasa por privarlos de libertad? ¿Sí? En realidad, si tenemos un adolescente, tenemos dos adolescentes, ¿no? Pongamos un ejemplo, con trayectorias que no son iguales. Si bien cometen delitos, por ejemplo, empiezan con un hurto, luego siguen con quizá una rapiña, los dos primeros, ¿sí? Pueden no tener, porque el hurto no es privativo de libertad,
Pero el segundo, ¿sí? Si uno comete una rapiña es privativo de libertad. El segundo quizá no. ¿Sí? En la antigua concepción. Sí. Pero se consideraban cuestiones particulares de ese adolescente. Porque la pena es un diseño de una política de rehabilitación determinada, que no es aplicable de igual manera en los adolescentes, en adolescentes distintos. ¿Se entiende esa idea? Sí. Ahora, ¿qué modificación le harías al actual Código de la Niñez y la Adolescencia? Y hay algunas consideraciones, eso es más una lectura jurídica, en realidad hay una consideración básica que atraviesa el código actual, que es la noción de peligrosidad, que es una noción que no está basada en términos científicos en nada, que lo dice, en casos de peligrosidad manifiesta, en realidad cómo se evalúa una peligrosidad en un adolescente. ¿Cuáles son los parámetros que definen cuando una persona es peligrosa o no? Bueno, para capaz que si es un adolescente que tiene 2 homicidios arriba, se lo puede considerar peligroso. Perfecto, sí. Pero no es el caso del gran monto de la población adolescente infractora. Eso es algo que uno tiene que considerar. El espectro de adolescentes infractores, en realidad, los que son homicidas o tienen trayectorias más de destino, le decimos nosotros. En realidad es una cuestión de que como que la fatalidad de la vida, ¿no? Me va llevando por ahí, son contados con los dedos de la mano. El resto no. Por eso yo te decía, en realidad las trayectorias infraccionales tienen mucho que ver con la actuación en grupo, ¿sí? En la mayoría de los casos. Y eso es algo que, a ver, hay un mito social en relación, hay mucha cosa construida imaginariamente en relación a esta población. Nosotros tenemos muchos chiquilines, hemos visto muchos chiquilines que el perfil más, digamos, peligroso son contados con los dedos de la mano. El resto no. Son cuestiones más grupales, más accidentales, no tienen una elaboración previa, a eso me refiero con accidentales, ¿no? Que no hay una preparación, no hay una dedicación a. ¿Sí? ¿Se precisan más medidas alternativas? Se precisan más medidas alternativas. ¿Cuáles, por ejemplo, están serían estipuladas, están consideradas hace mucho tiempo, pero no se consideran prioritarias. Las que hay son libertad asistida y libertad vigilada, son las dos que más se usan. El programa ahora con la transformación institucional de SIRPA e INISA, en realidad el INISA es quien gestiona el campo de las medidas, básicamente, el campo de las medidas no privativas. En esas dos, hay más estipuladas, no se han desarrollado, se desarrollaron un tiempo atrás, luego se desmantelaron, que es, por ejemplo, la prestación de servicios a la comunidad. Los equipos de medidas no privativas están trabajando incluso en niveles de adecuación a lo que se requiere realmente para que sean efectivas. Porque las medidas no privativas de libertad lo que hacen es, si bien es la asistencia a un lugar determinado que tiene el INISA, es la vinculación, continúa ese trabajo de la vinculación en los territorios donde viven los y las adolescentes infractoras. Eso requiere un nivel de coordinación institucional, social, comunitario y con otras políticas sociales. En realidad lleva más trabajo, en realidad, pero es más barato también para el Estado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en realidad se trabaja en planificación de lo que son las reinserciones educativas, en aspectos de capacitación, trabajan en cuestiones relevantes pensando en una trayectoria vital de una persona en formación. Los sistemas de privación de libertad, muchos, tienen a un chico 23 horas encerrado sin hacer absolutamente nada. ¿Y el cambio de nombre del INISA trajo alguna modificación positiva? Y es muy reciente, recién arrancó.
Todavía no se puede apreciar nada. No podemos evaluarlo todavía. ¿Y vos crees que el INISA... En realidad, lo que está bien planteado es la coordinación, ¿no? El INISA está trabajando en coordinación con otros organismos estatales.